Buenas tardes. Después de haber esperado un tiempo prudencial a sus compañeros, empezamos llamando lista. Añanca Mamani. Añanca Mamani. Ayala. Caiguay Márquez. Caiguaya Márquez. Presente. Chacón Hernández. Presente, Miss. Córdoba Donaire. De la Cruz Zamora. Presente, Miss. Donaire Tipacti. Presente, Miss. Escate Florínez. Presente, Miss. Espino Aquije. Presente, Miss. Entre evaluación, Caiguaya. Escote Florínez. Espino Aquije. Francoré. Presente, Miss. García Delgado. Presente, García Miss. Delgado. Presente, Miss. García Hernández. García Hernández. Miss, disculpe, ¿me escuchó? García Delgado. García Delgado sí, pero García Hernández no. Gómez Silva. Presente, Miss. Gutiérrez Almidón. Presente, Miss. Hernández Martínez. Presente, profesora. Guamán Cabrera. Presente, profesora. Guaycha Mantarí. Guaycha Mantarí. Gómez Silva también ingresa. García Delgado también ingresa. Examen oral. Gutiérrez Almidón también. Hernández Martínez también. Guamán Cabrera también ingresa oral. Melgar Guamán. Presente, Miss. También ingresa Sija. Mendoza Estocasa. Mendoza Estocasa. Morales Hernández. Presente, Miss. Morales ingresa oral. Morales Salazar. Presente, Miss. Muñante Almeida. Presente, Miss. Ingresa oral, hija. Ormeño Huarcaya. Ormeño Huarcaya. Presente. Ormeño Morán.
Villaca Vera, Presente, Miss. Pizarro Guachua, Presente, Miss. Presente. ok, hija, gracias. Quisperoni, Quisperoni, Ramos Ramos, Presente, profesora. Revilla Salvatierra, Profesora. Roca Guamán, Presente, profesora. Ruiz Vilca, Presente, Miss. Velázquez Asensio, Presente, Miss. Guamana Mezquita, Presente, profesora. ok. Empezamos. Miss, Dígame. soy Añanca, disculpo la demora. Ok, Añanca. ¿Yo también entro en evaluación o no? No, tú no, Ñanca. A ver, voy a volver a mencionar los estudiantes que entran en evaluación, ¿ya? Tengan atentos. Caiguaya. Escate Floríndez. Espino Aquije. García Delgado. Gómez Silva. Gutiérrez Almidón. Hernández Martínez. Guamán Cabrera. Melgar Guamán. Morales Hernández. Muñante Almeida. Villaca Vera. Pizarro Guachua. Velázquez Asensio y Guamana Mezquita. Ellos son los que van a ingresar a evaluación el día de hoy. Muy bien. Guaycha Mantarí. Quispe. Quisperoni. Quisperoni también ingresa a oral. Mendoza, Stocasa. Ok. Muy bien, chicos. Empezamos. Déjenme lista. ¿Observan las diapositivas, chicos? Sí, profesora. Nuestro tema de hoy es medidas de dispersión. ¿Qué quiere decir medidas de dispersión? Medidas de dispersión quiere decir que vamos a ver qué tan dispersos están los datos de las medidas de tendencia central. Entonces yo pregunto, ¿qué son las medidas de tendencia central? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que ya hemos visto? A ver, ¿quién me dice, por favor? Miss,
medida, dispersión y no, medida, dispersión y qué más. No, no, no. Yo estoy preguntando Variabilidad. cuáles son las medidas de tendencia central. Profesora, disculpe si me equivoco, es la moda, la mediana. Ah, rango. La moda, a ver, Delgado, moda. Moda, mediana. A ver, Mediana. García Delgado, a ver. Moda, mediana, Moda. Mediana. Rango. rango. Rango no ingresa en medidas de tendencia central. Creo que me estoy equivocando. Moda. Media, profesora. Mediana. Media. Moda, mediana y media. Ok, García Delgado. Moda, mediana y media. ¿Qué era la media? ¿Cómo se llama la media? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la media? Ojo, la media para datos no agrupados y la media para datos agrupados. A ver, ¿quién me dice? La media se suma. Ya, ¿qué sumas? Ormeño, tienes que tener más cuidado porque si me vas a enviar una respuesta, me lo tienes que enviar en privado, no para todos, ¿sí, hijo? Ya mismo. Ok. Se suma todos los valores. A ver, Delgado, me dice que se suman todos los datos, ¿qué más? Ya, para los datos no agrupados, sumo todos los datos y ¿qué más hago? Y después divido. ¿Entre qué? ¿Entre cuánto, pues? Entre el número total. Entre el número total de qué? De los valores. Número total de valores. A ver, un poquito más específico, Delgado. ¿Cómo no le escucho muy bien? A ver, un poquito mejor. Más específico. Sí, a veces le puede escuchar en como robot, por eso no le entiendo. A ver, más específico. Se divide en la cantidad de los números, ¿no? No te comprendí. Primero se suma todos los valores, luego Ya, se perfecto. divide, Sumo todos los valores. luego se divide, ¿Qué, pero qué divides? Ahí está el problema. ¿Está bien? hay Lo que me- la suma de todos los valores, La suma de todos los valores. el resultado. O sea, sumo nuevamente los valores. No te comprendo. Eso es lo que yo digo. No. Primero se suma y después se divide. Ya me dijiste que sumaban los valores. Perfecto. Y luego, ¿cómo se ve la media aritmética? A ver, vamos a recordar. La media aritmética para datos no agrupados es sumar todos los datos, dividirlo entre la cantidad de datos. Entre la cantidad de datos, no entre la suma. Es entre la cantidad de datos. Pero no es lo mismo entre la cantidad de valores. A ver, si tú me dijiste, ¿cómo de? A ver, vuélveme a repetir. Yo dije que se sumaba y luego se iba a dividir con el total de valores. ¿Se sumaba? No es lo ¿Qué se mismo. sumaba? Ah,
¿Qué sumo? Me tienes que especificar bien claro. Miss, disculpe, le hablé al privado. Yo también. Apellido. Sí, yo también le hablé al privado. Sí, ya he Por visto eso de recae. varios y he calificado. Solamente son los 3 primeros nada más, chicos. El resto, ya saben. Solamente son 3. Ya les coloqué sus notas. Es a Mendoza Estocasa, a Morales Salazar. Le he colocado su nota. A ver, escúchenme, por favor. Cuando hablamos de la media aritmética, pues la media aritmética hay para datos agrupados y para datos no agrupados. Primero, para datos no agrupados. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos mis datos, todos los datos que me den, y dividirlo entre el total de datos. ¿De acuerdo? Entre el total. O sea, ¿cuánto? Si yo sumo 2 más 3 más 4 más 5, tengo 4 datos, entonces lo suma y lo divido entre 4. ¿Por qué? Porque hay 4 datos, pues entre el total de datos. Y por Excel, la fórmula es más promedio, sombreo los datos y automáticamente cierro y enter. El resultado me lo da. Cuando hablamos de datos agrupados, pues tengo que hallar primero la marca de clase, luego tengo que multiplicarlo por la frecuencia, la suma de ese producto, los voy a multiplicar, y la suma de ese producto, dividirlo entre total de datos. ¿De acuerdo? De esa forma es que yo hallo la media aritmética. ¿Y por qué les pregunto? Porque con la media aritmética vamos a trabajar el día de hoy también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es una medida de tendencia central. Ya les dije, vamos a ver qué tanto están dispersos los datos de las medidas de tendencia central. Entonces, tengo que ver qué tan dispersos están los datos de la medida de tendencia central. ¿De acuerdo? O sea, ¿de cuáles son las medidas de tendencia central? Son 3. La media aritmética, la mediana y la moda. Cuando hablamos de media aritmética o promedio, grábense. Dice, son estadígrafos que miden el grado de dispersión o variación de los datos alrededor de un promedio o valor central. Las medidas de dispersión se pueden agrupar en 2 grupos. Medida de dispersión absoluta y medida de dispersión relativa. Cuando hablo de medida de dispersión absoluta, estamos hablando de el rango, estamos hablando de la medida de desviación, media, desviación, estamos hablando también de la desviación estándar, estamos hablando, esas 3. Y cuando hablamos de medidas de dispersión relativa, estamos hablando de coeficiente y correlacional. Entonces vamos a tocar hoy día las medidas de dispersión absoluta. ¿Y qué son medidas de dispersión absoluta, no? Son medidas que se expresan en las mismas unidades originales que indica la serie de datos. Y se utiliza para comparar distribuciones expresadas en las mismas unidades. Entre las medidas de dispersiones absolutas tenemos el rango. ¿Y cómo se halla el rango? Tenemos para hallar el rango para datos agrupados y para datos no agrupados. Cuando son datos no agrupados, utilizamos la fórmula de rango, que es fácil. Rango se simboliza con la letra R y su símbolo es, vamos a hallar, es R, acuérdense, R. ¿Y cómo se halla? Dato mayor menos dato menor. O sea, de todos los datos que me dan, yo solamente hallo el dato mayor y le resto con el dato menor. Eso vendría a ser mi rango. Eso vendría a ser para datos no agrupados. Y para datos agrupados, ¿y cómo reconozco cuándo son datos agrupados y cuándo son datos no agrupados, chicos? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿cuándo son datos agrupados y cuándo son datos no agrupados? ¿Cómo los reconozco? ¿Quién me dice?
Por sus intervalos, Miss. Ya, cuando tienen intervalos, ¿qué tipo de datos son? No agrupados. A ver, por eso estoy diciendo la pregunta bien clara, que me especifiquen cuándo son agrupados y cuándo son no agrupados. ¿Cómo reconozco, por favor? A ver, díganme, por favor. Vayan pensando. Mi sería por que los datos agrupados no han pasado por un proceso de ordenamiento y los agrupados sí. Ya, proceso de ordenamiento, ambos puedo ordenarlos. Otra idea primordial, vayan buscando, a ver, por favor. Ya le he mencionado en la clase anterior, ¿ah? ¿Cuándo son datos agrupados y cuándo son datos no agrupados? A ver, vayan empezando, les doy 2 minutitos antes que me respondan. ¿Cómo, Miss? Ahora sí, a ver, dígame. Miss, ¿puedo repetir? Ok, Morales. A ver, chicos, vuelvo a repetir rápido. ¿Cómo reconozco cuándo son datos agrupados y cuándo son datos no agrupados? ¿Cómo lo reconozco? Cuando están ordenados mis de menor a mayor. Ordenados de menor a mayor, ya. También podemos ordenar también los datos no agrupados de menor a mayor. Pero Gutiérrez, lo que me da como respuesta, ¿qué vendría a ser? ¿Agrupados o no agrupados? Caiguaya, creo que ibas a manifestar algo, disculpa la interrupción. Claro. Claro. Miss, los datos agrupados son los que tienen como característica la frecuencia. Ya, todos tenemos frecuencia, ya, pero ¿qué más? A ver, Gutiérrez Almidón, ¿me podría dar la respuesta en forma verbal? Gutiérrez. Miss, yo le escribí, no sé si estará bien. Yo he visto solamente los primeros, chicos, ya yo conversé. Ormeño, perfecto, está bien tu respuesta, pero te falta algo primordial. Entiendo, Miss. Claro. Miriam, tu apellido. Melgar, profesora. Claro, Melgar. Lo que pasa es que, a ver, por favor, dilo fuerte y claro tú mismo, Melgar. Que los datos agrupados tienen límites y los no agrupados no. Claro, tienen intervalos. Están ordenados por intervalos.
Perfecto. García, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Dije lo mismo que mi compañera, le dije un mensaje. Ya te vi recién. Gracias, Miss. Ok, García, no te preocupes. Muy bien. Entonces vamos a tener presente algo. Cuando también trabajamos con datos agrupados, cuando los intervalos son abiertos, no hay rango. Cuando los intervalos son abiertos, no hay rango, chicos. Solamente cuando son intervalos cerrados. Observemos acá los intervalos. Miren. ¿Cuándo son abiertos? Cuando este 119 se repite acá. Acá no se repite, ¿sí o no? ¿O sí se repite? No se repite. No. Igualmente, si se No. repitiera ese 149 acá, sería intervalo abierto. Pero como no se repite, son intervalos cerrados. Cuando son intervalos cerrados, puedo hallar el rango. Caso contrario, no. ¿De acuerdo? ¿Me comprendieron? Miss, ¿puedo repetir? Miss, ¿puedo repetir, por favor? Ok. Cuando son datos agrupados, tienen límites. Perfecto. Pero cuando hay intervalos abiertos, no puede haber rango. No hay rango. Pero cuando son intervalos cerrados, sí hay rango. ¿Cómo diferencio un intervalo abierto con un intervalo cerrado? A ver, nos vamos a Excel. Yo les pregunto acá. Acá está 90, acá está 119, acá 120. Yo les pregunto a ustedes. ¿Se repite acá 119? No. No, Miss. No. No, Miss. ¿Se repite acá 149? No. Entonces, van a ser intervalos abiertos cuando se repite el límite superior 1 en el límite inferior 2. O sea, cuando se repite. ¿Me entienden? A ver, acá. Aquí, ¿son límites abiertos? ¿Son intervalos abiertos? Y Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, son intervalos abiertos. Acá, ¿son intervalos abiertos? Sí, Miss. ¿Puedo hallar el rango en esta tabla? No, Miss. No. No. Entonces, cuando son intervalos abiertos, no se halla el rango. Cuando son intervalos cerrados, sí se halla el rango. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora escúchenme. Quiero que ustedes piensen. Yo ya les dije cómo se halla el rango. Les voy a dar 2 minutos antes que me den la respuesta. No, todavía no comenten antes los 2 minutos. Yo voy a preguntarles. Vayan analizando, a ver, cómo se halla el rango para datos agrupados y cómo se halla el rango para datos no agrupados. 2 minutos, por favor, piénsenlo, no me digan, yo voy a llamar a una persona y ella me va a responder. ¿De acuerdo? Analícenlo.
Muy bien, ahora sí, ya tienen su tiempo prudencial. Quiero que ustedes me digan, ¿cómo voy a hallar el rango? Ahora yo les pregunto primero del primer ejemplo. El primer ejemplo, ¿son datos agrupados o datos no agrupados? No agrupados, Miss. Ya, No ¿y agrupados. cómo se halla el rango para datos no agrupados? A ver, voy a preguntar. ¿De acuerdo? Voy a preguntar. Caiguaya. 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 Escate Florindes, Sí, Miss. por favor, ¿cómo se halla el rango? Se resta el dato mayor, Dato Este- máximo ajá, con el dato mínimo. con el dato mínimo. Perfecto. ¿Cómo encuentro entonces el dato máximo? Dime, ¿cómo hallo el dato máximo? 50 años, Miss. Perfecto, pero si fueran más datos, ¿cómo lo hallaría? ¿Cuál es la fórmula por Excel? Mm, eh, Miss, eso sí no me acuerdo. Y sería igual más los 50 años, seleccionas. No, es más, No, es que yo trabajo con igual. ya. Con igual trabajo. Y selecciono todo. No, seleccionas Da- el Todos 50. los datos. Todos los Todos los datos datos. se seleccionan. Y automáticamente el Excel va a Enter. elegir. Ah, ya. Ujú. Mm. ¿Ya? Ahora voy a hallar el dato mínimo. ¿Cómo sería? Más Min. Estoy con escate, por favor. Más min. Selecciono todos los datos, Miss. Enter. Cierro paréntesis. Enter. Perfecto. Ahora Enter. sí voy a hallar el rango. Muy bien, escate. ¿Cómo se daría el rango? 20, Miss. Más. ¿Qué hago? Más rango, Miss. No, dato máximo que es 50. Menos. Allá. Menos dato mínimo. Selecciono 30. Yes. Ajá, enter. Muy bien, escate. Gracias. Espino Aquije. Espino Aquije. Espino Aquije, Valeria. Gómez Silva. A ver. A ver, Gómez Silva, ¿cómo se halla el rango para datos agrupados?
Gómez Silva. A ver, chicos, les voy a volver a recordar la fórmula. Es rango va a ser igual al límite superior último menos el límite inferior primero. Profesora, Dígame. yo puedo hacer esa, como usted dijo. A ver, dime, por favor. Ya, ahí teníamos que hallar el límite superior, el último, que sería ¿Cuál sería el 200, límite superior último? Límite Eh, superior. 299, profesora. Un ratito. Ya. Va a ser igual. ¿A cuánto me dijiste? El 299. Perfecto. Y el límite el inferior límite primero. sería 90. Profesora. Correcto. Ajá, Ahora sí podemos hallar el rango. sí. Sería más para hallar para restar, ¿no, profesora? Sí. Ya, 299, la celda G24 menos la celda G25. Perfecto. Y ese vendría a ser el rango. Muy bien, gracias. Ya, profesora. Guamán Mezquita, ¿no es cierto? Sí, profesora, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Entonces ya sabemos que el rango es la diferencia. Siempre va a ser la diferencia. ¿Y cuándo no voy a hallar el rango en un intervalo cerrado, en datos agrupados? ¿Cuándo no se halla el intervalo en datos agrupados? Cuando los intervalos son abiertos, Miss, no se hallan. Cuando los intervalos son abiertos. Muy bien, Cruz. Cuando los intervalos son abiertos. Muy bien. Sigamos. Entonces vamos a hallar la desviación media. Su símbolo de desviación media es dm. ¿De acuerdo? La desviación media también la podemos hallar por Excel. ¿Cómo hallo por Excel la desviación media? Para datos no agrupados. Esta es más despron. ¿De acuerdo? Despron. Directamente puedo hallarla con esta fórmula en Excel para datos no agrupados. Pero caso que no suceda eso, yo puedo hallarlo también de forma manual, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta primero la media aritmética. Después, la marca de clase. Luego, la resta. Luego, el valor absoluto. Valor absoluto. Luego, la sumatoria. Voy a sumar todos los datos del valor absoluto y lo voy a dividir entre el n, que es el total de datos. Estos son para datos no agrupados. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ese. Mírenla, vayan viendo y ahorita evalúo. 2 minutitos y evalúo. ¿De acuerdo? Vamos a recordar, ahí está. Vayan recordando que hoy tengo los 2 minutitos para ver cómo empezamos.
Ok, chicos. Ok. Sigamos entonces. A ver, ¿quién de ustedes se anima a decirme cómo puedo hallar por Excel la desviación media? ¿Me escucha? Sí, Miss. Más Aquí vamos a hallar la desviación promedio. media. A ver, Guamán, tú me dices más, solamente una sola persona, por favor. A ver, Guamán, dime, más. Más desviación pro. ¿Cómo? Desviación. ¿Cómo se llama? Desviación, coloco la palabra desviación. No, pongo desvepro Desvepro. y selecciono todos los datos de la B. Ya, celda selecciono 2 los datos. y cierro paréntesis siguiente. Perfecto. Ok, ya está. Y ahora, si yo quiero hacerlo de forma manual, como son datos no agrupados, X y vendrían a representar cada uno de los datos que tengo. ¿De acuerdo? X y vendría a representar cada uno de los datos. Entonces, primero va a ser la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética por datos no agrupados por Excel? Yo lo dije. ¿Cómo se llama cómo se halla la media aritmética por datos no agrupados en Excel? Miss, ¿se suma todos los datos? Suma. No, pero hay una fórmula directa que se halla la media aritmética. A la fórmula. La fórmula, pues. La suma de las frecuencias entre el total. Yo pregunto, ojo, estoy diciendo la fórmula de Excel para hallar la media aritmética. Sí, sería el promedio. Más promedio. Muy bien, Cruz Zamora. Más promedio. Sombreo mis datos. Cierro paréntesis. Enter. Esa es mi media aritmética. Mis datos, ¿cuáles van a ser? X y va a representar mis datos. ¿Cuáles son mis datos? X y representa los datos. ¿Cuáles son esos datos? 2, 3, 6, 8 y 11. Entonces, ya tengo X y, ya tengo la media aritmética. ¿Qué me falta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Profesora, 2 menos 6. La diferencia. Voy a restar 2 menos 6, pero 6 se encuentra afuera. ¿Qué hago? Yo quiero que siempre sea 6, la resta. F4, Miss. ¿Cómo lo congelo? F4. F4, Miss. Con F4 se congela. Signo dólar adelante y atrás. Perfecto. Y arrastramos. ¿Yo qué dije que significaba estos palitos? Corchetes. No. Valor absoluto. Valor absoluto. ¿Y cómo es el valor absoluto? El valor absoluto de un número positivo o de un número negativo siempre va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de -4, ¿cuánto va a ser?
4. 4. El valor absoluto de menos 3. 3. 3. El valor absoluto de 0. 0. 0. El valor absoluto de 2. 2. Perfecto. Pero aquí porque son pocos datos. Y cuando son bastantes datos, ¿qué tengo que hacer? La fórmula para hallar el valor absoluto en Excel es AF. Aquí está. Aquí está. Hago el número y enter. Y arrastro. Automáticamente significa valor absoluto. ¿Sí? Sí, Pero Miss. para yo hallar la desviación media, disculpa, para yo hallar la desviación media, ¿qué tengo que tener en cuenta también? Ya tengo todo mi numerador, pero ¿qué más me falta en mi numerador? ¿Qué más lo que me falta? Sumatoria. ¿Qué me falta? ¿Dividirlo, Miss? ¿Entre La cuánto? suma de los ¿Dividirlo? ¿Ya puedo dividirlo? O sea, ¿puedo dividir cada uno de estos No, números? Miss. No, todavía. No, Miss. ¿Qué Falta hago? la sumatoria de los valores ¿Y absolutos. cómo hallo la sumatoria de estos valores? Con la fórmula, Miss. ¿Qué aplico? Autosuma, autosuma. La suma. Salió 14. Autosuma. Ahora, ya? ¿He terminado con el numerador? Ahora mismo nos falta el número de datos. Ah, falta el número de datos. ¿Y cómo hallo el número de datos? Más suma y todos los datos que tenemos. Más Suma. suma. Es lo que he hecho acá, he sumado mis datos. ¿Cómo se halla el total de datos? Sumatoria, Miss. ¿Cuántos datos hay? Hay 5 datos. Perfecto, 5 datos. Pero ¿cómo hago por Excel? Correcto. Ruiz. Contar. Más contar. Voy a contar cuántos datos tengo, pues. Sombreo, cierro y hallo. ¿Cuántos datos hay? Ahora sí, ya puedo hallar la media, la desviación media. Sí, Miss. ¿Cómo hallo la desviación media ahora? ¿Ya tengo todo a la mano o todavía? ¿O me faltan datos? No, Miss, ya están todos los datos. ¿Ah? Ya están todos los datos, Miss. Ahora sí Entonces, falta- ¿puedo hallarlo ya con la fórmula? Sí, Miss. ¿Cómo hallaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hallaría, chicos? Ya pues, ya tengo todos los datos. Sencillamente coloco. ¿Cuál es el resultado de mi numerador?
¿Quién me dice cuál es el resultado de mi numerador? 14, profesora. 14. ¿Y mi resultado de mi denominador? 5, profesora. ¿Cuánto? 5. 5. El 14 entre 5. 5. 5. ¿Salió el mismo resultado o no salió el mismo resultado? Sí. Sí, profesora. Perfecto. Este ejercicio lo quiero hallar en forma directa. ¿Cómo? A ver, un ratito, por favor, voy a llamar Velázquez Asensio. Sí, Miss. Velázquez, ¿cómo hallo por Excel la desviación media? Con la misma que está ahí, Miss. Más Dígame, más des v prom perfecto. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? todos los datos, Miss. Ya. Cierro, enter. Perfecto. Muy bien, Velázquez. Ya. A ver. ¿Qué observo? ¿Será? ¿Este ejemplo será de datos agrupados? De no agrupado, Miss. ¿Serán datos agrupados o datos no agrupados? No agrupados. Agrupado. No agrupados. Agrupados. Ya, perfecto. Sí son datos no agrupados. Pero ¿están en qué tabla? En una tabla. ¿En qué tabla están? Ponderada. En una tabla ponderada. ¿Se acuerdan que también ya les he hablado de eso? En una tabla ponderada tampoco hay intervalos, pero sí tenemos datos que están en una tabla, ordenados en una tabla. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Dice, calcula la desviación media de la siguiente tabla que presenta la variable X al lanzar un dado al aire 50 veces. ¿Qué quiere decir? El dado, ¿cuántos números tiene? 6. 6. Es por eso que está numerado del 1 al 6. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el número 1 ha salido 8 veces. Al tirar el dado ha salido 8 veces el número 1. Ha salido 13 veces el número 2. Ha salido 9 veces el número 3. Ha salido 7 veces el número 4. Ha salido 10 veces el número 5 y 3 veces el número 6. Eso representa. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto a ustedes. Cuando es una tabla ponderada, tengo que hallar primero mis datos. Esta es la fórmula.
XY menos la media aritmética. Pero aquí ya la media aritmética, cuando es una tabla ponderada, ya no la puedo realizar por Excel o no la puedo realizar por Excel. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice, chicos? A ver. Nosotros para hallar la media aritmética para datos ponderados, sencillamente utilizamos esta fórmula. Aquí está mi fórmula. ¿Qué quiere decir? Que tengo que multiplicar XY, que son los datos, por la frecuencia, por las veces que se repite. La sumatoria de ese producto dividido entre el total de datos. Entonces, primero que tengo que hacer, tengo que multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? XY por la frecuencia absoluta. Más XY por la frecuencia absoluta. Pero a mí me piden la multiplicación, nada más. No, me piden la sumatoria de ese producto. Entonces, todo este producto lo tengo que hallar la sumatoria. ¿Ya hallé? Ahora, yo pregunto, esta N, ¿cómo hallo N? Son los, vendría a ser los datos. ¿Cómo dijo Miss? Disculpe. ¿Cómo hallo el total de datos? ¿Sumando? Manda la frecuencia. Sumando la frecuencia absoluta. Muy bien. Sumo la frecuencia absoluta y hallo el total de datos. Ahora sí, ¿puedo hallar la media aritmética? ¿Puedo hallar, chicos? Observen su fórmula. Sí, Miss. Claro, ya tengo todos los datos. Entonces, ¿qué coloco? Más, ¿cuál le vendría a ser mi numerador? 157. Perfecto. ¿Entre quién vendría a ser mi denominador? El total. 50. De 50. 50. Y esa es mi media aritmética. Entonces, para yo hallar la desviación media, ya tengo la media aritmética. Tengo XY, que viene a ser los datos. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? Tengo que restar. El XY menos la media aritmética. Claro, XY menos la media aritmética. Pero como se encuentra dentro o fuera de la tabla. Fuera. Fuera de Si la se tabla. encuentra fuera de la tabla, ¿qué tengo que hacer? Porque siempre tiene que ser la misma cantidad. Ojalá. Signo de dólar. Perfecto, congelarlo. F4. Luego, Más XY otra vez, y acá está la resta ya. ¿Qué le falta? Las barritas. ¿Cuál es la fórmula para transformarlo? Ups. Claro, el valor absoluto. Sí. Pues. Perfecto. ¿Pero a mí me piden solamente la barrita o qué más me piden? La sumatoria también, Miss.
Autosuma. Perfecto. ¿Qué más? De ahí dividimos. ¿Cómo? ¿No les escuché? ¿Ahora qué hago? ¿Ya puedo hallar la desviación media? Sí, Miss. ¿Cómo se halla la desviación media? Más. Más 157, Miss. Más. 157. ¿Ese es el dato que me están pidiendo para hallar la desviación media? Miss. Dígame. Sería más, sí, Miss, más 157 menos Más 9, Miss. Ajá. 9. Entre. El número total. ¿Cuánto? ¿Entre cuánto? Dígame la cantidad. 50. 50. Perfecto. Entre 50. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? no, Miss. Muy bien. Esos son para datos no agrupados. Ya hemos resuelto. Ahora, para datos agrupados. Observen la fórmula, por favor, y qué es lo que le están agregando. ¿Y en dónde? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. En el numerador. ¿Qué le agregan? La frecuencia. Ok. Exactamente, es la frecuencia nada más. El producto de la frecuencia por el valor absoluto. ¿De acuerdo? Nos vamos a nuestro Excel. A ver. Calcular la desviación media de las siguientes edades de 28 trabajadores. A ver. Quiero que observen primero la fórmula, doy 2 minutos. Observen la fórmula y me digan qué es lo primero que tengo que hallar. La media aritmética, Miss. A ver, Añanca, ¿qué me dices que vas a hallar? La media aritmética. Ya. ¿Cómo se halla la media aritmética? A ver. Miss, ¿Cómo? Cruz, no te escuché. la media aritmética no se halla en Excel con lo que es promedio. A ver, no puedo hallar el promedio porque tenemos intervalos. ¿Qué tengo que hallar primero? XY, que vendría a ser la marca de clase, acordémonos. XY, que va a ser igual a la marca de clase. ¿Y cómo se halla la marca de clase? A ver, Pizarro Guachua. Pizarro Guachua.
A ver, dígame. La marca de clase va a estar, paréntesis, límite superior, límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Esa es mi marca de clase. Entonces vamos a sumar. Más, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Ahora lo multiplicamos por la frecuencia, Miss. Ya hemos hallado nuestra marca de clase. Ahora vamos a multiplicarlo por la frecuencia. Nuestra marca de clase va a ser multiplicada por la frecuencia. Después, La suma de la multiplicación. ya, autosuma. Y Luego, también el total. vamos a hallar el total de datos. Y ahora sí podemos hallar la marca de clase, que sería 950 entre 28. Correcto, Añanca. ¿Qué más, chicos? Ya hallé la media aritmética. Pues al hallar la media aritmética ya puedo hallar, pues chicos, la desviación media. ¿Cómo? Primero hallando la diferencia entre la marca de clase menos la media aritmética. Marca de clase, XY, menos la media aritmética. Como se encuentra afuera, F4. Después, ¿qué hallo? Hallo el valor absoluto, lo que me lo está pidiendo, el valor absoluto, más A. Después del valor absoluto, ¿qué hago? La frecuencia multiplicada. Multiplicamos la frecuencia por el valor absoluto. Después, chicos, dice bien claro sumatoria. Sí, la sumatoria. Luego, Ya podemos aplicar la fórmula. ¿qué dice? ¿Qué voy a dividir? La sumatoria. ¿Qué hago, chicos? Miss, le aplicamos la fórmula. Perfecto. ¿Y cuál vendría a ser el numerador? Más la sumatoria que hemos hallado, 258.571 entre el total, que sería 28. Perfecto. Este es similar al anterior.
¿De acuerdo? Pero me lo va a decir sus compañeros. Un minuto, por favor. Kiss Peroni. Kiss Peroni. Pizarro Guachua. Villaca Vera. Villaca. Sí, profesora. A ver, Pillaca, por favor. Observa, primero tenemos que completar nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer primer paso? Chicos, observo que acá mis límites están juntos. Entonces tengo que colocarlos por separado. Sería 90. Para que me llegue a 119, ¿cuánto le tengo que sumar? Más 29. Estoy copiando el mismo. Arrastramos. Y arrastramos. Y ahí están mis límites. Ahora, ¿qué voy a hallar? La marca de clase. ¿Cómo sería la marca de clase? Más el límite inferior más el límite superior entre 2. Ahora, ya puedo hallar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mi media aritmética. Ya tengo la marca de clase. Me falta la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? El total de datos de la marca de clase por la frecuencia. Claro, la sumatoria. Primero tengo que hacer multiplicar la marca de clase por la sumatoria. ¿Y luego qué más? La sumatoria de todos esos datos. La sumatoria de todos los datos, perfecto. Es la marca de clase por la frecuencia absoluta, disculpen. Marca de clase por frecuencia absoluta. Luego tengo que, todos los productos, una autosuma. Ahora sí, ¿ya puedo ya la media aritmética? Sí, Miss. La sumatoria entre el total de datos. Perfecto. Entre el total de datos. Correcto. Hallamos lo restante del cuadro. Y ya tenemos nuestra media aritmética. Luego, ya tengo mi media aritmética, ya tengo la marca de clase.
¿Ya puedo, qué más hacer? ¿Qué voy a hacer ahora, chicos? Tenemos que hallar los demás del cuadro Miss. La marca de clase Tengo- menos la media aritmética. Tengo que restar. Entonces, la marca de clase menos la media aritmética. Pero la media aritmética se encuentra afuera. El F4. Perfecto. Después, ¿qué tengo que hacer? Usar el lapsus, Miss. Ajá, vamos a colocarlo en valor absoluto. ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo. Después, La frecuencia, multiplicarlo. claro, vamos a multiplicar la frecuencia por el valor absoluto. Y ahora la sumatoria Miss. Esos datos. Y ahora sí, ya puedo hallar mi media aritmética, mi desviación media. A Tenemos ver. que sumar los datos Miss. Ah, muy bien, tengo que sumarlo. Ahora sí ya puedo hallarla. Sí, Miss. Correcto. ¿Qué hago? La sumatoria entre el total de datos. ¿Cuál sumatorio? ¿De qué datos? De la frecuencia por la marca de clase. La menos media frecuencia por el valor absoluto. Entre en total de datos. 80. Y este vendría a ser mi desviación media. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, para dar por finalizada la clase el día de hoy. No vi ninguna. Ok, entonces todo quedó claro. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. Cuídese, Miss. Igualmente, Miss, cuídese. Chao, Igualmente. chicos. Chao, Miss.